En esta ocasión vamos a estudiar la distribución de probabilidad binomial. Esta es una distribución de probabilidad que se aplica cuando se cumplen las siguientes condiciones. Tendríamos que se puede determinar el número de ensayos del experimento, es decir, que el número de ensayos a realizar es un número finito. Además, que cada ensayo tiene dos resultados posibles, que se consideran como éxito o fracaso, es decir, uno es como contrario al otro. Además que la probabilidad de cada ensayo siempre es la misma, es decir, se mantiene constante. Y los ensayos son independientes, es decir, el resultado de uno no influye en el resultado del otro. Es como cuando se hace un experimento con reemplazo. La fórmula que nos permite calcular la probabilidad utilizando esta distribución es la siguiente. Vemos que eso es un número combinatorio de nx por p elevado a la x por q elevado a la n menos x. Ya vamos a ver qué representa cada una de esas variables. X va a representar el número de ensayos que se van a realizar. X es el número de casos exitosos del ensayo. P corresponde a la probabilidad de éxito. Y Q es como el complemento de P. Es decir, se calcula como 1 menos la probabilidad de éxito. Y Q se considera como la probabilidad de fracaso. Además, podemos observar que esta parte de acá, que es una fórmula de combinaciones, es la misma fórmula que utilizamos anteriormente en la parte de combinaciones, que sería la combinación de n en r, que sería n factorial de n menos r factorial por r factorial. En algunos libros también se representa de esta manera y esta combinación también la podríamos resolver utilizando la calculadora. Veamos un ejemplo. Dice, en un taller mecánico se observó que el 10% de los vehículos atendidos presentan fuga de aceite en el motor. Esta semana se recibieron 20 vehículos. ¿Cuál es la probabilidad que ninguno de ellos tenga fuga de aceite en el motor? Entonces lo primero que vamos a hacer es extraer los datos. De ahí tenemos que el n es 20 porque aquí nos indica que se recibieron 20 vehículos. Además nos piden la probabilidad de que ninguno de ellos tenga fuga, es decir, nuestro x en este caso sería 0. La probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de que se presente esa característica en el experimento, sería de un 10%. Por lo tanto, Q, que sería 1 menos P, es decir, 1 menos 0,1 sería 0,9. Sustituimos esos datos en la fórmula, entonces tendríamos la siguiente expresión, que sería el n, que vale 20, x, que sería 0, el p, que es la probabilidad del éxito, de nuevo la x, y el q, que es la probabilidad de fracaso. Metemos toda esa expresión a la calculadora y eso nos daría, aquí ven que este 20, combinación 0, lo expresé de esta manera, porque se puede resolver usando la calculadora. Vamos a hacerlo un momentito acá. Eso sería la expresión 20, combinación 0 por 0,1 elevado a la 0 por 0,9 elevado a la 20. Y ahí tenemos que eso es 12,15 aproximadamente. Entonces, concluiríamos que la probabilidad de que ninguno de los vehículos tenga fugas en el motor es de aproximadamente un 12,15%. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, en una fábrica de bombillos el 5% salen defectuosos.
determine la probabilidad de que una muestra de 12 bombillos se encuentren 12 defectuosos. Ven que en este caso el experimento tiene dos posibilidades, que sería que salga defectuoso o que salga bueno. Entonces, extraemos nuestros datos. El n, que sería 12, el x, que sería la probabilidad que estamos buscando, de 2, el p, que sería la probabilidad de éxito, es decir, de que se presente esa característica, es de un 5%, y el q, que se calcula como 1 menos la probabilidad de p, sería de 0,95. Nuevamente sustituimos esos datos en la fórmula y entonces ahí nos quedaría de esa manera. Y obtenemos que el resultado es 0,0987. Es decir, que la probabilidad de que se encuentren dos bombillos defectuosos es de un 9,87%. Siguiendo en ese mismo ejemplo, pero ahora vamos a determinar la probabilidad de que en esa muestra de 12 bombillos se encuentren como máximo dos bombillos defectuosos. Entonces vean que dice como máximo. Eso significa que puede ser que haya dos, o que haya uno, o que no exista ninguno. En otras palabras, podríamos tener el caso de que nuestra x valga 0, o que valga 1, o que valga 2. Además, tenemos que la probabilidad de éxito seguiría siendo del 5% y la probabilidad de fracaso seguiría siendo del 95%. Como en este caso tenemos tres valores para nuestra variable x, tenemos que utilizar la función de probabilidad acumulativa. Es decir, tenemos que calcular la probabilidad de 0, por aparte la probabilidad de 1, por aparte la probabilidad de 2, y luego tendríamos que sumar todas esas probabilidades. Entonces, eso lo representaríamos de esta manera. Que se encuentren como máximo dos bombillos significa que la x puede ser menor o igual que 2. Y utilizando la distribución de probabilidad acumulativa, eso sería que x valga 0, más que x valga 1, más que x valga 2. Entonces hacemos los respectivos cálculos, de nuevo sustituyendo en la fórmula. En el caso cuando x vale 0, su probabilidad 0,5403. Cuando x vale 1, y calculamos, resolvemos la operación, 0,3412. Y cuando x vale 2, 0,0987. Entonces, ahora tenemos que sumar esos tres resultados. La probabilidad cuando x vale 0, más la probabilidad cuando x vale 1, más la probabilidad cuando x vale 2. Y eso sumaría un 0,9802. Es decir, hay un 98,02% de probabilidades de que de esa muestra de los 12 bombillos se encuentren como máximo dos que sean defectuosos. Ahora, en este mismo ejemplo, se nos solicita determinar la probabilidad de que en esa muestra de 12 bombillos se encuentren por lo menos 3 defectuosos. Al decir que por lo menos 3, significa que podrían ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o hasta 12 porque esos son el total que tenemos en nuestra muestra. Siguiendo la misma idea de antes, entonces nuestro n vale 12 y el x tendría muchísimos posibles resultados. Si utilizáramos la función acumulativa, tendríamos que calcular muchas probabilidades. Pero acá entonces lo que vamos a utilizar es más bien la idea del complemento. Porque podríamos hacerlo utilizando la idea de que por lo menos hayan 3 defectuosos, significa que la x tiene que ser mayor que 2. Es decir, que x valga 3, que x valga 4 y así sucesivamente hasta llegar a 12. Pero como aquí son muchas las probabilidades que tendríamos que calcular, esta expresión la podríamos reducir diciendo que podríamos calcular
la probabilidad de 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. De tal forma que ahí solamente tendríamos que calcular 3. Serían la de 0, la de 1 y la de 2, que casualmente fueron las que calculamos en el ejercicio anterior. Entonces, siguiendo esta idea, de nuevo recordemos que la probabilidad de 0 era 0,5403, la probabilidad de 1 y la probabilidad de 2. Entonces lo que vamos a hacer es que resolvemos esta operación. 1 menos la suma de estas tres probabilidades. Y eso nos daría como resultado 0,0198. Que eso correspondería a la probabilidad de que se encuentren por lo menos 3, es decir, 3 o más bombillos defectuosos. Además, la distribución de probabilidad binomial tiene como media o como valor esperado o esperanza matemática la siguiente fórmula, que sería n por p, donde n era el número de experimentos, de ensayos, y p la probabilidad de éxito. Además, la varianza se calcula como esta fórmula, que sería n por p por q, es decir, n, el número de ensayos, por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Y la desviación estándar, que igual como lo habíamos visto en otra sesión, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces sería la raíz cuadrada de n por p por q.